Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos en este segmento de MM33. Hoy lunes vamos a hablar de plantación de iglesias, ese es nuestro tema en el día de hoy. Quiero comenzar leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 3, dice: Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Quiero destacar un poquito aquí lo que dice Juan, que fue de un lugar a otro por ambos lados del Jordán. Algo digno de destacar en este punto es que Juan estaba predicando en el desierto. Juan predicaba en el desierto. Una de las cosas que se nos hace complicado a veces en el tema de plantación de iglesia es dónde vamos a plantar la iglesia, dónde hay que llevar la palabra. Dice en este evangelio de Juan que el evangelista Juan, es porque en ese momento era un profeta, pero también un evangelista, sí, un evangelista, él iba predicando, y lo interesante es que después de ese recorrido, dice que Juan tenía más discípulos que Jesús. Dice otro pasaje, ¿no? Juan tenía más discípulos que Jesús. Y uno dice, ¿pero cómo? Juan predicaba en el desierto a la gente nómade, a la gente de paso. Sin embargo, Juan tenía discípulos. Ahora, el tema aquí es, hay lugares donde son difíciles de plantar una iglesia. Hay lugares donde es complicado plantar una iglesia. He escuchado decir por allí, hay lugares que son como cementerio de pastores. Dice, hay pastor que llega, pastor que muere en ese lugar, pastor que se le muere la iglesia o pastor que se va de ese lugar, porque no funciona la iglesia. Pero sin embargo vemos que Juan, en medio del desierto, en medio del desierto porque desde el final, desde la desembocadura del mar de Galilea hasta donde llega, allí donde embalsa el mar Muerto, hasta allí, toda la zona del recorrido del río Jordán es un lugar desértico, zona de montaña, y la única parte donde hay valle es a la vera del río. Pero sin embargo, Juan, predicando en el desierto, él logró levantar una gran congregación, pues tenía muchos discípulos. Ahora, ¿cómo saber dónde? Bueno, ¿cómo saber dónde? Voy a darle tres cosas que podemos ver acerca de lo que la Biblia dice dónde tenemos que hacerlo. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En primer lugar, ministrando. Para saber dónde tenemos que tener quién, y ya vamos a hablar más adelante de quién, pero ministrando estos al Señor. Obviamente que Dios usa gente ocupada, ¿no? Pero una de las cosas para saber dónde es estar ayunando. El ayuno es necesario a la hora de la plantación de iglesia de aquellos que están sirviendo al Señor, de aquellos que están ministrando al Señor. Para saber dónde tenemos que ayunar, dedicarle tiempo al ayuno. Dice la Biblia que estas personas que estaban ministrando al Señor también estaban ayunando. Es obvio, y ya hemos hablado de la función del Espíritu Santo en la plantación de iglesia, pero si alguien quiere plantar una iglesia, no se trata de decir aquí o allá, sino se trata de ayunar para que el Espíritu Santo guíe a estas personas. Un elemento importante entonces en la plantación de iglesia es el ayuno para saber dónde. El resultado del ayuno de estas personas que ministraban al Señor fue que provocó la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Para que no solamente llame al Espíritu, sino que diga dónde tenían que hacer. Otro pasaje para saber dónde es este de Hechos 16:6, donde dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cómo saber dónde? Bueno, dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno, aquí tenemos algo interesante. El Espíritu no le permite a Pablo ir donde él quiere ir. Y uno dice, ¿dónde debo plantar la iglesia? No es donde yo quiero. Muchas veces decimos, yo quiero plantar una iglesia en tal lugar. Oímos muchas esta frase, yo quiero plantar una iglesia, o estamos viendo de ir a plantar una iglesia a tal lugar, o yo he pasado por aquel lugar y me gustaría plantar una iglesia. No se trata de yo quiero o me gustaría, no, a veces no es el momento, no es el tiempo y tampoco es el lugar. Por eso es que el Espíritu le está diciendo a Pablo, no vayas para ese lugar, no es el momento para estar allí. Obviamente el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo seguir, ¿no? Le prohíbe hablar la palabra en Asia, ¿no? Porque Pablo procuraba ir hacia Éfeso, sin embargo el Espíritu Santo le dice, no es el momento, no es el momento de ir para allá. Este es el momento de ir donde yo te estoy indicando. ¿Cuántas veces hemos intentado plantar una iglesia en un lugar donde uno dice, yo quiero plantar una iglesia acá, o yo voy a plantar una iglesia aquí? Pero el Espíritu no te va a permitir, porque no es el momento, no es el tiempo, ni es el lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que si no es el momento, no es el tiempo y no es el lugar, hay un lugar, sí, donde el Espíritu Santo quiere que vayas a plantar una iglesia. Entonces, si estás pensando en este momento o has estado pensando, diciendo, hay un lugar donde me gustaría plantar una iglesia, pues quita esa frase de tu boca y dile al Espíritu Santo, dime dónde. Dígame, Espíritu Santo, ¿dónde debo plantar la iglesia? Y seguramente si vas al lugar donde el Espíritu te indica, allí habrá una gran bendición. En tercer lugar, para saber dónde, ¿cómo saber dónde? ¿No? ¿Cómo saber dónde? Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Este es un versículo sensacional, extraordinario para el plantador de iglesias, ¿no? Vemos normalmente que a veces hay una iglesia enfrente de otra o una iglesia al lado de otra. A veces no hay ética, no hay respeto sobre el tema de plantación de iglesia y sabemos que hay una iglesia en ese lugar y vamos, le ponemos una iglesia enfrente, o hay una iglesia o alquilamos un edificio al lado del otro y decimos, qué falta de respeto, qué falta de ética. Y Pablo dice, ¿dónde voy a plantar una iglesia? Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Querido consiervo, si hay algo que tenemos que hacer es orar, ayunar y pedir al Espíritu Santo dónde están los lugares donde todavía Cristo no ha sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es cierto que oímos por ahí decir, y oímos al pastor Ricardo decir, hay que plantar una iglesia cada 1000 personas. Pero esto no significa que debo plantar al lado de otro, sino que debo tener una distancia prudencial. En una sola manzana hay suficientes personas para llenar una iglesia o hasta quizás 2 iglesias, depende del tamaño de esa manzana o de ese espacio en una ciudad. Pero tenemos que buscar
la distancia apropiada y buscar donde Cristo no ha sido predicado, ¿no? No tenemos que amontonarnos en un lugar y decir, Señor, aquí hace falta una iglesia y aquí porque esta iglesia no predica la palabra como debería predicar o esta iglesia tiene falsa doctrina. Tengamos el respeto necesario, la ética necesaria para no edificar sobre fundamento ajeno. Pidámosle al Señor en esta mañana dónde tenemos que edificar la iglesia, dónde debemos llevar la palabra del Señor para predicarla. ¿A dónde hace falta plantar una nueva iglesia? Pues ayune, ¿sí? No vaya donde usted quiera y no edifique sobre fundamento ajeno. Permítame orar en esta mañana por este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este momento. Oramos, Señor, que la plantación de iglesias, algo que necesitamos, algo que realmente requiere, ocupa nuestra atención y ocupa la atención de Dios. Y estamos metidos en esta visión de MM33 de plantar iglesias, Señor, en cantidad. Aunque Costa Rica no tiene que hacer un gran esfuerzo, tenemos que esforzarnos. No vaya a ser que nos encuentre el 2033 diciendo no hemos alcanzado la meta. No vaya a ser que nos encuentre el 2033 diciendo no logramos hacer lo poco que se nos ha pedido, sino que pongamos en nuestro corazón y a la gente que le interesa la plantación, pongamos a esa gente a orar, a ayunar. Y cuando la gente ora y ayuna, el Espíritu Santo va a ser despertado y va a salir a decirnos dónde tenemos que ir, a dónde debe ser plantada la iglesia, y seguramente la indicación del Espíritu Santo será no donde ya otro ha predicado, no donde yo quiero, sino donde el Espíritu Santo ve que hace falta plantar una nueva iglesia, levantar un lugar para que la palabra de Dios cale bien profundo en el corazón de la gente que está en ese lugar. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo donde podemos orar por las iglesias que van a plantar iglesias, por los pastores, que Dios despierte pastores para plantar nuevas iglesias y que Dios despierte personas dentro de las iglesias que levanten nuevas iglesias. No es donde yo quiero, es donde el Espíritu Santo quiere, es donde no hay otro fundamento y donde hay gente que está ayunando, es Dios despertando a la iglesia a plantar nuevas iglesias. Gracias, Señor, en este día te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Federico. Qué lindo reto de plantar iglesias, nuevas iglesias y cómo hacerlo. Estamos aprendiendo mucho. Gracias por el esfuerzo. Quiero pasar entonces